Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Herberín. Y el día de hoy les traigo un video triste y desgarrador, de esos que sí pegan, porque vamos a hablar de famosos que ya no pueden vivir una vida normal. Así que si ya estás suscrito al canal, déjanos tu comentario y tu like, y si no, este es el momento perfecto para hacerlo. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que nos truje, Chencha, y arrancamos fuerte, porque la primera en esta lista es Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán, que mire la sorpresa, salió del hospital, finalmente se recuperó de la crisis, se hablaba de que estaba entre la vida y la muerte, salió de la clínica, así que ya aparentemente está bien. Una mujer que por años se ha mantenido vigente en el gusto del público, una rockera de hueso colorado, pero que, tristemente, también ha tenido que lidiar con una batalla constante contra su propio cuerpo. Y es que lo que parecía una decisión estética terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla. Todo comenzó cuando, en un intento por mejorar su apariencia, le inyectaron polímeros en los glúteos, algo que terminó siendo un completo desastre. Desde entonces, su vida cambió por completo, entrando en un ciclo de hospitales, cirugías y dolor que no ha sido nada fácil. Según ha contado la propia Alejandra, ha tenido que pasar por el hospital más de 40 veces para tratar de remover esas sustancias que nunca debieron estar en su cuerpo. Sí, más de 40 veces. Imagínate nada más el desgaste físico y emocional que eso representa. Lo que era vanidad terminó siendo un verdadero calvario. Pero eso no fue todo. Como consecuencia de todo ese proceso, sus caderas se vieron gravemente afectadas, al grado de necesitar implantes de titanio. Y aunque suene como algo salido de película, la realidad es que su cuerpo no siempre ha reaccionado bien. Ha sufrido caídas, lesiones y complicaciones que la han obligado a frenar, una y otra vez, su ritmo de vida. Porque sí, aunque la vemos fuerte, de pie en los escenarios y con esa actitud de «aquí no pasa nada», la verdad es que llevar una vida normal para ella no es tan sencillo como parece. Cosas que para cualquiera serían rutina, para Alejandra se convierten en verdaderos retos. Y por si todo esto fuera poco, también ha tenido que enfrentar otro enemigo silencioso, el alcoholismo. Una lucha que ha intentado superar en varias ocasiones, entrando a tratamiento y buscando estabilidad. Pero ya sabes cómo es esto. Cuando parece que todo va bien, de repente, la reina del rock vuelve a caer. Es una historia dura, de esas que te recuerdan que detrás del glamour, los aplausos y los reflectores, también hay dolor, errores y consecuencias. Porque al final del día, la vida no siempre es fácil. Y en el caso de Alejandra Guzmán, parece que todo se le ha puesto cuesta arriba, una y otra vez. Monterrey el pasado viernes 18 de julio. Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Y nuestro siguiente famoso en esta lista es nada más y nada menos que Eduardo Yáñez, uno de los galanes de telenovelas más recordados de su generación. De esos que imponían con la mirada y la presencia. Perdido el hambre, había perdido el sueño, había perdido la felicidad, el buen humor, todo ese rollo. Bajé de peso muchísimo. ¿Y por qué eran esos medicamentos? Para antidepresivos. Pero, como suele pasar detrás de las cámaras, la historia no siempre es tan perfecta como parece. Y es que, tristemente, el actor ha tenido que enfrentar varios problemas de salud que le han ido complicando la vida. Entre ellos, fuertes molestias en las rodillas que, aunque no siempre se ven, sí afectan su día a día y le dificultan llevar una vida completamente normal. Porque claro, no es lo mismo actuar con energía que estar lidiando con dolor constante. Pero lo que más ha dado de qué hablar en los últimos tiempos, según se comenta, es la posibilidad de que esté desarrollando la enfermedad de Parkinson. Un tema delicado, serio, y que, de confirmarse, explicaría muchos de los cambios que algunos han notado en él. Incluso se ha dicho que ha tenido que recurrir a medicamentos para poder sobrellevar la situación. Y por si fuera poco, también ha enfrentado problemas de carácter. Se le ha visto con episodios de enojo bastante intensos, reacciones impulsivas y una personalidad cada vez más explosiva. Algunos cercanos aseguran que esto podría estar relacionado con las mismas condiciones de salud que ha venido padeciendo, porque cuando el cuerpo falla,
la mente también resiente. Lamentablemente, todo esto no solo se queda en lo personal, sino que también ha impactado su vida familiar. Se ha hablado de un distanciamiento con su propio hijo, algo que sin duda pesa, porque convivir con alguien que cambia de humor de un momento a otro no es nada fácil. Aún así, el actor ha buscado ayuda. Se le ha visto acercarse más a la fe, incluso asistiendo a iglesias cristianas en busca de calma y dirección. Y es que cuando la vida te sacude así, muchos terminan buscando respuestas donde pueden encontrar un poco de paz. Esperemos que las cosas mejoren para Eduardo Yáñez, que encuentre estabilidad y, sobre todo, esa tranquilidad que no se compra ni con fama ni con dinero. Esa paz interior que, al final, es la que realmente sostiene a cualquiera. ¡Mal de Parkinson! Me hice una serie de exámenes que son necesarios para esa parte y afortunadamente, con todo respeto a los que sí tienen esta enfermedad, pues no es mi caso, solo fue una intoxicación. Una de las presentadoras más alegres y queridas de la televisión mexicana ha sido Yolanda Andrade. Siempre con ese humor rápido, comentarios picantes y una personalidad que llenaba la pantalla. Es el showbiz y te cuento todos los detalles. Mira, lo que Yolanda Andrade publicó fue este video en las redes sociales en el que muestra el duro proceso que ha vivido desde que inició con problemas de salud. La famosa conductora dio a conocer la intensa... Pero tristemente, la historia que vive hoy está muy lejos de esas risas. Y es que en los últimos tiempos, Yolanda ha enfrentado una situación de salud bastante complicada que le ha impedido continuar con su ritmo de trabajo. Según se ha dado a conocer, padece enfermedades delicadas, entre ellas la esclerosis múltiple, una condición que afecta directamente su movilidad y su forma de hablar. Algo durísimo para alguien cuya herramienta principal siempre ha sido precisamente su voz y su presencia. Esto ha provocado que en varias ocasiones tenga que ausentarse de su programa Monse y Joe, dejando un vacío que el público nota de inmediato. Y no solo eso, también se le ha visto en momentos muy vulnerables, incluso llorando ante las cámaras o en redes, reflejando la impotencia de estar enfrentando algo que no se puede controlar tan fácilmente. En medio de todo esto, ella misma ha compartido declaraciones muy fuertes, asegurando que los médicos le han dado un pronóstico de vida limitado. Lejos de rendirse, ha dicho que piensa vivir al máximo el tiempo que tenga. Y ahí es donde uno dice, esa es actitud, aunque la batalla esté dura. Incluso ha cambiado su estilo de vida, mudándose a la playa porque la arena le facilita más el movimiento que el concreto. Detalles que parecen pequeños, pero que en realidad muestran lo mucho que ha tenido que adaptarse para seguir adelante. Pero la cosa no termina ahí. También se ha hablado de que padece un aneurisma cerebral, lo cual le genera problemas adicionales, incluso afectaciones en la vista, como dificultad para percibir ciertos colores. O sea, una combinación de situaciones que, sinceramente, no se le desea a nadie. Y como si todo esto no fuera suficiente, Yolanda también ha buscado explicaciones fuera de lo médico. En varias ocasiones ha mencionado que cree que lo que le está pasando podría estar relacionado con brujería, señalando su conflicto con Verónica Castro como el origen de todo. Incluso figuras como Moni Vidente han alimentado esa versión, asegurando que sí hay algo más detrás. Sea cual sea la causa, médica o no, lo cierto es que Yolanda Andrade está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Una mujer que siempre nos hizo reír, hoy enfrenta una realidad que le ha cambiado completamente el panorama, y que, lamentablemente, ya no le permite llevar una vida normal como antes. Tengo 2 diagnósticos y los 2 diagnósticos que tengo no tienen cura. Tengo una enfermedad degenerativa. Poco a poco, pues... Otra famosa que tristemente ya no puede llevar una vida normal es Pilar Montenegro. Exintegrante del grupo Garibaldi. Una mujer que en su momento desbordaba energía en el escenario, con presencia, belleza y ese estilo que muchos recuerdan, pero cuya historia dio un giro inesperado. Y es que Pilar enfrenta una enfermedad conocida como ataxia, un padecimiento neurológico que afecta la coordinación, el habla y el movimiento. Para que te des una idea,
Es una condición que puede hacer que una persona camine o hable como si estuviera bajo los efectos del alcohol. Y ahí fue donde empezó todo el malentendido. Cuando comenzaron a notarse los primeros síntomas, mucha gente la señaló, asegurando que se presentaba en estado inconveniente. Incluso circularon rumores de que salía a cantar borracha, pero la realidad era otra muy distinta. Lo que en verdad estaba ocurriendo era que Pilar ya estaba lidiando con esta enfermedad silenciosa que poco a poco iba afectando su cuerpo. La ataxia es traicionera, porque no solo altera la forma de caminar o hablar, también provoca caídas constantes y un deterioro progresivo que no se puede ocultar por mucho tiempo. Y claro, cuando la situación empezó a volverse más evidente, ya no había forma de seguir como si nada. Fue entonces cuando Pilar tomó una decisión difícil, pero necesaria: alejarse completamente del medio. Dejó los escenarios, las entrevistas y toda la exposición pública. Y la verdad, es totalmente comprensible, porque no cualquiera quiere mostrarse en una condición tan vulnerable frente a millones de personas. A pesar de eso, los medios no han dejado de buscarla. Siempre hay curiosidad, siempre hay preguntas, pero ella ha mantenido su distancia. Ha preferido el silencio antes que exponerse, y eso también habla de alguien que está priorizando su bienestar, aunque duela a los fans. Eso sí, en algunas fotografías que han salido, se le ha visto bien físicamente, lo que ha generado aún más confusión. Pero todo apunta a que la enfermedad se manifiesta principalmente en el habla y en el movimiento, lo que hace que el contraste sea aún más impactante. Y aquí es donde uno se queda pensando: ¿quién iba a imaginar que aquella joven llena de vida, que brillaba con luz propia, terminaría apartándose del mundo del espectáculo por una situación así? Una historia que pega, porque nos recuerda que, a veces, lo que parece un exceso, en realidad es una lucha que nadie estaba viendo. ¿Tiene con los Garibaldi? Definitivamente no quiere nada con los medios, o sea, quiere retirarse y no entiende por qué la insistencia, ¿no? Amigos, muchas veces, cuando en el presente no nos va tan bien, uno quisiera regresarse al pasado, corregir errores y acomodar todo como si fuera una película. Y justo eso nos conecta con nuestro siguiente actor en la lista, Michael J. Fox, uno de los rostros más icónicos de los años 80. El inolvidable Marty McFly de Volver al Futuro. Esa historia donde viajar en el tiempo parecía tan fácil como subirse a un DeLorean y pisar el acelerador. Y seamos honestos, ¿quién no ha querido hacer eso alguna vez? Ir al pasado, arreglar lo que salió mal y regresar como si nada. Pero la vida real no tiene botón de rewind. Y para Michael, el tiempo no ha sido tan amable. Y es que, tristemente, el actor ha tenido que enfrentar durante muchos años una dura batalla contra el Parkinson, una enfermedad que poco a poco ha ido afectando su cuerpo, limitando sus movimientos y cambiando por completo su día a día. Algo que lo obligó, en su momento, a alejarse de su carrera artística, justo cuando estaba en la cima. Y aquí es donde la cosa pega, porque muchas veces damos por hecho lo más simple: caminar, hablar, moverte con libertad, hasta sostener una taza sin que se derrame, cosas tan básicas que no valoramos hasta que empiezan a fallar. Michael J. Fox ha tenido que aprender a vivir con eso. Ha perdido ciertas habilidades físicas, sí, pero no su esencia, porque si algo ha demostrado es una fuerza impresionante, enfrentando la enfermedad con una actitud que muchos quisieran tener incluso estando sanos. Y aunque su vida ya no es la misma, su legado sigue intacto. Marcó a toda una generación, dejó escenas que viven en la memoria colectiva y, sobre todo, nos dejó una enseñanza sin querer, que el tiempo no siempre se puede controlar, pero la forma en la que enfrentas lo que viene, eso sí depende de ti. Porque al final, mientras unos soñamos con viajar al pasado, él ha tenido que aprender a luchar todos los días en el presente. Y eso, créeme, tiene todavía más mérito. En el día de Volver al Futuro. Es que vean, amigos, ante la enfermedad no hay personaje rudo que valga. Puede ser el más duro de todos, el que nunca cae, el que en la pantalla lo aguanta todo. Pero en la vida real, nadie es invencible. Y un claro ejemplo de esto es Bruce Willis. Un Globo de Oro y 2 premios Emmy. Bruce Willis se retira de las grandes pantallas.
Una decisión que toma debido a una enfermedad que tras meses de espera ya tiene un diagnóstico final que entregó la familia a través... El hombre que nos hizo creer que todo se podía resolver con coraje, con actitud, el eterno héroe de Duro de Matar. Pero hoy la historia es otra, una completamente distinta y mucho más dura. Bruce Willis ha tenido que enfrentarse a una enfermedad degenerativa que ha cambiado por completo su vida. Se trata de una demencia que afecta su memoria, su lenguaje y su capacidad para comunicarse. Poco a poco, ese hombre fuerte que veíamos en pantalla ha tenido que depender cada vez más de los demás. Y aquí viene algo que, sinceramente, te deja pensando. Porque en medio de todo este proceso, su familia ha sido clave. Su actual esposa ha estado firme a su lado, pero también su exesposa, Demi Moore, quien incluso se ha mantenido muy cercana, apoyando y cuidando que no le falte nada. Eso habla mucho de la persona que fue Bruce en su vida personal, porque como dicen por ahí, el que siembra, cosecha, y parece que él sembró bien. A pesar de su separación, la relación con Demi Moore no quedó destruida, al contrario, hoy se ha transformado en apoyo, en familia, en unión en los momentos más difíciles. Pero la enfermedad no perdona. Bruce tuvo que retirarse de la actuación porque ya no podía memorizar libretos ni sostener escenas como antes. Y lo más duro, hay momentos en los que, según se ha dicho, ya no reconoce a las personas a su alrededor. Imagínate eso. Alguien que interpretó personajes inolvidables, que fue símbolo de fuerza y carácter, ahora enfrentando una realidad donde su propia mente le juega en contra. ¿Quién iba a pensar que aquel hombre que parecía indestructible terminaría enfrentando algo que lo hace tan vulnerable? Así es la vida, señores. A veces te pone en la cima y otras veces te recuerda, sin pedir permiso, que todos somos humanos. A la enfermedad que padece el actor Bruce Willis. Se llama demencia frontotemporal. Es un trastorno cerebral que afecta ciertas partes del cerebro y que impacta la personalidad y la conducta del paciente. Y es que, amigos, ¿se acuerdan de aquel Superman que marcó toda una época? Ese que vimos entre finales de los 70 y los 80, fuerte, imponente, prácticamente invencible. Sí. Hablamos de Christopher Reeve, el hombre que le dio vida al Hombre de Acero. El héroe que parecía no tener debilidades, pero cuya historia en la vida real terminó siendo una de las más duras y conmovedoras. Porque sí, la vida le cambió en un segundo. En 1995, mientras montaba a caballo, sufrió un accidente devastador que le fracturó las vértebras del cuello, dejándolo paralizado de cuello hacia abajo. Así, de golpe, sin aviso, pasó de ser Superman a depender completamente de los demás. Y lo más impactante es que ni siquiera podía respirar por sí mismo. Necesitaba un respirador artificial para poder seguir viviendo. Imagínate eso. Alguien que representaba fuerza absoluta, ahora luchando por lo más básico: respirar. Obviamente su carrera como actor se detuvo. Ya no podía trabajar como antes, ya no podía moverse. Pero lo que sí no perdió fue su espíritu. Porque lejos de rendirse, Christopher Reeve se convirtió en un símbolo de lucha, utilizando su historia para inspirar a millones. Curiosamente, y aquí es donde la vida se pone irónica, antes de su accidente ya mostraba interés en ayudar a personas con discapacidades, sin imaginar que años después, él mismo viviría esa realidad en carne propia. Fue elegido como Superman por su presencia imponente, su estatura cercana a los 2 metros y ese parecido casi perfecto con el personaje de los cómics. Y sí, lo logró. Se convirtió en el Superman definitivo para toda una generación. Pero su verdadera grandeza no estuvo solo en la pantalla,
sino en cómo enfrentó su destino. Made a continuing impact. I wore a big, bulky blue. Christopher Reeve falleció a los 52 años debido a complicaciones infecciosas. Una vida que, aunque marcada por la tragedia, dejó una huella enorme. Porque al final, el verdadero héroe no fue el que volaba, sino el que, aún sin poder moverse, nunca dejó de luchar. Amigos, y cuando hablamos de figuras verdaderamente emblemáticas, es imposible no mencionar a Lucha Villa, una de las voces más poderosas y reconocidas de la música mexicana. Esa voz ronca, profunda, con carácter, de esas que no se repiten. Lucha Villa lo tenía todo: fama, dinero, amor y una carrera sólida que parecía no tener techo. Pero ya saben cómo es la vida. A veces da giros inesperados, de esos que no avisan. Todo cambió cuando, en un intento por mantenerse en forma y seguir agradando a su público, decidió someterse a una liposucción para quitarse unos kilitos de más. Algo que parecía sencillo, común, pero que terminó en tragedia. Durante la operación, Lucha Villa sufrió un paro cardíaco, y ahí fue donde todo se vino abajo. Estuvo varios minutos sin oxígeno en el cerebro, y esos minutos, aunque suenen pocos, son devastadores. El daño fue severo, cayó en coma, y cuando finalmente despertó, nada volvió a ser igual. Perdió habilidades esenciales, entre ellas el habla. Sí, esa voz que llenaba escenarios, que erizaba la piel, que hacía vibrar a todo el que la escuchaba, simplemente dejó de existir como la conocíamos. Y no solo eso, también enfrentó problemas de movilidad que le impidieron continuar con su vida artística. Se hicieron esfuerzos, tratamientos, intentos por ayudarla a recuperarse, pero aunque hubo mejoría, no fue suficiente para que pudiera volver a los escenarios. Y así, una de las grandes terminó alejándose, no por decisión propia, sino porque la vida la obligó. Hoy en día, Lucha Villa se encuentra retirada, viva, pero dependiendo de cuidados constantes. Afortunadamente, no está sola. Sus hijos han estado a su lado, cuidándola y asegurándose de que no le falte nada. Vive tranquila, en un rancho en San Luis Potosí, lejos del ruido, lejos de los reflectores, pero también lejos de esa vida que tanto amó. Y es que, amigos, esta historia pega fuerte, porque nos recuerda que a veces no es el talento, ni el esfuerzo, ni el amor del público lo que define el final de una carrera, sino decisiones, momentos y ese destino caprichoso que, cuando quiere, cambia todo en un segundo. Laura, vamos a hablar de este terrible, digamos, mala decisión que tomó en el 97. ¿Qué terrible decisión? Cuando decidió hacerse una liposucción, ¿me entiendes? Y ya de ahí todo le cambió. ¿Por qué? Porque estuvo 2 semanas en coma y de ahí... Otra famosa que también se ha alejado del medio artístico es Alison Loss. Y aquí la historia cambia un poco, porque no estamos hablando de alguien en el ocaso de su carrera, sino de una mujer muy joven que apenas sobrepasa los 30 años, pero que decidió darle un giro total a su vida. Alison dejó la actuación hace tiempo, no porque le faltaran oportunidades, sino porque eligió otro camino. Se casó bajo la fe de los testigos de Jehová y decidió enfocarse completamente en su vida personal, espiritual y familiar. Solamente el civil, solamente el civil, y pues sí, pues realmente no soy testigo de Jehová, pero es mi gran sueño, el mayor de mi vida. Algo que para muchos fue inesperado, pero para ella fue lo correcto. Sin embargo, en los últimos años ha enfrentado un reto bastante delicado de salud. Padece retinitis pigmentosa, la misma enfermedad que tuvo Rigo Tobar, una condición degenerativa que poco a poco va afectando la vista hasta provocar ceguera. Y lo más duro es que ella misma lo ha contado en sus transmisiones en vivo. Ha dicho que ya ve muy poco, que sus ojitos ya no le responden como antes y que hay cosas cotidianas para las que ya necesita ayuda. Imagínate, algo tan simple como ver, reconocer rostros o moverte con seguridad se vuelve un desafío diario. Aún así, ha mostrado una fortaleza admirable. Sabe que con el tiempo la enfermedad avanzará,
que poco a poco irá perdiendo la luz de sus ojos, pero también ha dejado claro que no está sola. Está rodeada de su familia, de su esposo y sus hijos, quienes se han convertido en su mayor apoyo. Y aquí viene algo que también deja pensando, porque Allison ha confesado que su paso por el medio artístico no fue tan bonito como muchos creen. Dijo que le dejó un mal sabor de boca, que detrás del glamour hay mucha falsedad, gente que está contigo solo cuando brillas, pero que desaparece cuando ya no estás en el ojo público. Hoy su vida es completamente distinta, lejos de los reflectores, lejos de los escenarios, pero, según sus propias palabras, mucho más tranquila y feliz, porque a veces perder algo también te lleva a encontrarte contigo mismo. Y sí, quizá ya no la vemos en la televisión, pero su historia sigue dando de qué hablar, no por fama, sino por la forma en la que está enfrentando lo que le toca vivir. Pero pues no te puedo jurar que sí, voy a llegar virgen al matrimonio, pero es mi ideal, lo que quisiera, si estoy educada. Sí, ¿no? Como que de todas las mujeres. Entonces, ¿dices que no a la unión libre? No digo que no, respeto. Amigos, si nos vamos a esa época dorada de los años 70, México estaba lleno de talento, de belleza y de figuras que marcaban tendencia, verdaderas joyas del espectáculo. Y entre esas flores que brillaban con luz propia estaba Hilda Aguirre, una actriz que destacaba no solo por su talento, sino por una belleza que la hacía inolvidable. Muchos la recuerdan especialmente por su participación en Sor Yeye, pero su carrera no se quedó ahí. También brilló en telenovelas, en teatro. Era una artista completa, de esas que podían hacerlo todo. Tenía presencia, tenía carisma, tenía futuro. Pero otra vez, la vida dando esos giros que nadie espera. Todo cambió tras un accidente automovilístico que marcó un antes y un después en su vida. Un accidente que no solo fue grave, sino que tuvo consecuencias muy duras en su rostro. Sí, uno de sus mayores atributos, quedó afectado de una manera que impactó directamente su carrera. Desde entonces, Hilda Aguirre ha tenido que someterse a múltiples cirugías reconstructivas, buscando recuperar, en la medida de lo posible, lo que ese accidente le arrebató. Años de procesos, de intervenciones, de adaptación, porque no es solo lo físico, también es lo emocional. Y claro, en un medio donde la imagen lo es todo, donde la cámara no perdona, ella tomó una decisión difícil: alejarse. Dejó las filmaciones, dejó el teatro, dejó los escenarios. No porque no tuviera talento, sino porque entendió que su realidad había cambiado, y que no quería enfrentarse constantemente a ese juicio visual que existe en el medio artístico. Con el paso del tiempo, ha dado algunas entrevistas, y sí, se le ha visto mejor, más recuperada. Pero la razón principal de su retiro sigue siendo esa. Ese accidente que le cambió la vida y que, de alguna manera, la obligó a tomar un camino distinto. Y aquí es donde uno reflexiona. Porque a veces no es la falta de oportunidades lo que detiene una carrera, sino circunstancias que simplemente se salen de control. Así es la vida, amigos. Un segundo puede cambiarlo todo, incluso para alguien que parecía tenerlo absolutamente todo. Otra famosa, que de alguna forma muy peculiar, también ha dicho que no puede llevar una vida normal, es Yuri. Y aquí la historia cambia totalmente de tono, porque no estamos hablando de una enfermedad física, sino de una decisión personal que nace desde lo espiritual. Y es que la propia Yuri ha contado en distintas entrevistas que, en su caso, el tema no es de salud, sino de autocontrol. Ella misma ha reconocido que prefiere mantenerse alejada de ciertas situaciones, especialmente del contacto cercano con hombres, porque siente que eso la puede llevar a tentaciones que no quiere enfrentar. De hecho, ha llegado a decir que incluso rechazó proyectos como telenovelas por este motivo, porque, según sus palabras, algo tan simple como un beso en escena puede encender emociones que prefiere evitar. Y claro, ahí es donde uno dice, cada quien se conoce, y si sabes dónde flaqueas, mejor ni te acercas. En su caso, ha optado por una vida más enfocada en su fe, más reservada, más disciplinada. No porque no pueda hacer las cosas, sino porque decide no hacerlas.
Y eso, aunque suene extremo para algunos, para ella es una forma de mantenerse firme en lo que cree. Es un caso distinto, sí, pero también muy humano. Porque no todo lo que limita a una persona viene de una enfermedad. A veces también son decisiones, convicciones, límites que uno mismo se pone para no caer donde sabe que puede tropezar. Y como bien dice ese dicho que muchos conocen, si algo te hace caer, mejor te apartas. Y Yuri, con toda su experiencia, parece haber tomado esa filosofía muy en serio. Al final, cada quien libra sus propias batallas, unas visibles, otras no tanto. Y esta, sin duda, es una de las más curiosas, pero también de las más sinceras. Otra famosa que ha confesado que no puede llevar una vida normal es Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos. Anda erotando y echa las cenizas en todos lados del gollito. Y sí, muchos la ubican por hacer reír, por su personaje desenfadado, pero detrás de esa sonrisa hay una batalla silenciosa que no cualquiera conoce. Y es que Liliana padece el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune, crónica e incurable, que ataca directamente las glándulas salivales y lagrimales. En pocas palabras, su propio cuerpo provoca una resequedad extrema en zonas tan básicas como los ojos y la boca. Algo que suena simple, pero que en la práctica es durísimo. Esto le genera dificultad para tragar, molestias constantes, fatiga, dolor en las articulaciones y hasta problemas en la piel. Y como si fuera poco, también ha enfrentado caída de cabello, razón por la cual suele utilizar pelucas. Todo esto mientras intenta seguir con su carrera y mantener esa energía que la caracteriza. Claro, ha recibido tratamientos para controlar la enfermedad, pero es algo con lo que tiene que vivir día a día, chequeándose constantemente, cuidándose, adaptándose. Porque aquí no hay cura mágica, solo constancia y fuerza. Y aún así, lo más admirable es su actitud. Porque lejos de venirse abajo, ha decidido mantenerse positiva, seguir trabajando y sacarle una sonrisa a la gente, incluso cuando por dentro la situación no es nada fácil. Y bueno amigos, hasta aquí los dejamos con este nuevo video de Tutoriales Gerberín. Historias que nos hacen reflexionar, que nos recuerdan que detrás de la fama hay realidades que no siempre vemos. Si este video les gustó, ya saben qué hacer. Suscríbanse al canal, activen la campanita y déjennos su comentario, porque eso nos ayuda a seguir trayéndoles más contenido, más historias y más de ese chisme bien contado que tanto nos gusta. Nos vemos en la próxima, porque aquí siempre hay algo que contar.